Katia González. Ella hoy presentó un urgimiento, su no urgimiento con respecto a esta acción de inconstitucionalidad que planteó. Además, también un urgimiento sobre un amparo que se planteó en el 2022. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Raúl? A vos y a tu audiencia también. Muy bien, doctora. Queríamos saber más detalles. No sé si ordenamos un poquito. Nos vamos primero por su acción de inconstitucionalidad, doctora. Usted planteó hoy el noveno urgimiento. Y efectivamente, el día de la fecha presenté mi noveno urgimiento a la Corte Suprema de Justicia. Primero fui a la Secretaría, de ahí me mandaron a la oficina del ministro César Diesel porque me dijeron que estaba ahí para la firma de una providencia. Yo quería mirar el expediente, no pude ver, pero bueno, me informaron posteriormente que me tenía que volver a ir al noveno piso. Ahí pude hablar con Pavón, que me explicó que acababa de salir del despacho de presidencia ya con la firma y se iba a remitir a la quinta sala civil para su integración. Se iba a ir a la presidencia del doctor Linneo Isfrán. Eso fue lo que me informó. O sea que sigue sin integrarse la Corte, doctora. Sigue sin integrarse y vamos a ver si es que el doctor Isfrán acepta o no. Yo no, por lo menos no recuerdo haber litigado en su sala, ¿verdad? Pero si es que lo hice en alguna oportunidad, no tendría yo ninguna causal en principio, ¿verdad? Claro. Entiendo. Entonces, por lo menos hasta ahora tenemos la misma situación que la vez pasada en realidad. Sí, se movió un poco más rápido que la última vez, hay que decirlo. Porque, bueno, para pasar al doctor Silich, que no integró la Corte porque renunció y se aceptó su renuncia, tardó como 2 meses por ahí. Y eso fue en 15 días, digamos, que se movió esta vuelta. Sí, recuerdo, doctora, que justo cuando dijo que iba a ir al doctor Silly al día siguiente, él renunciaba. Sí, así mismo fue. Pero bueno, ahora vamos a ver si es que no se jubila Dani Trump. Exactamente. Y respecto a este amparo, doctora, es contra la Itaipú Binacional y es un tema que realmente no hay un fallo que yo recuerde por lo menos sobre acceso a la información. Sí sobre otras cuestiones de la Itaipú, pero no sobre acceso a la información. Bueno, voy a contar un poco los antecedentes, ya que estamos en un programa que desarrolla temas judiciales y calculo que muchos colegas y muchos ciudadanos interesados en el ámbito judicial escuchan. Hay que decir que en todo el periodo anterior, en realidad, cuando yo era diputada, siempre tuvimos muchas tensiones en el cumplimiento de los informes por parte de la Itaipú. Ellos nunca respondían a informes solicitados por el artículo 192 de la Constitución Nacional, que habilita a ambas cámaras del Congreso a requerir informes de control a las distintas instituciones públicas. En algún momento llegó a ponerse bastante densa la situación, como está ocurriendo hoy, donde ya ni siquiera daban en el plenario cabida a la presentación de un informe. Ellos tenían mayoría, se unía a la bancada cartista con la bancada aprista y tranquilamente, cuando eso Justo Zacarías era diputado, y bueno, defendía siempre la binacionalidad, que nosotros no podíamos molestarle a la Itaipú, etcétera, etcétera, y ya ni siquiera entraban nuestros pedidos de informe. Entonces, bueno, conversando con el colega Edgar Acosta, le dije yo, ¿por qué no probamos por la ley de acceso a la información pública, no por el 192 que es pedir de informe a la Cámara, y vamos a votar el circuito de manera tal a obtener un fallo del Poder Judicial que de una buena vez defina si la Itaipú tiene que cumplir o no la ley de acceso a la información pública? Y fue así que nosotros fuimos con Edgar hasta la Itaipú y presentamos un pedido de acceso a la información pública por la ley 5282. En este pedido específico le habíamos requerido a la Itaipú que informe acerca de unos datos que nos llegaron a nosotros, digamos, en off, donde se hablaba de que habían contrataciones de abogados externos por montos multimillonarios. Se hablaban de personas jurídicas y de un contrato de $400,000, algo así. Entonces lo que nosotros le pedimos a la Itaipú fue que
informe por qué, teniendo ellos una asesoría jurídica con salarios varias veces multimillonarios, en aquel entonces como ahora, la directora jurídica era Magnolia, ahí no me acuerdo su apellido, que es la esposa de Beto Velar, y ellos nos respondieron que no nos iban a informar. Pasaron los 15 días y dijeron que ellos invocaban el tratado y que no iban a informar porque ellos no estaban obligados, que le tenían que pedir permiso a Brasil, que no sé qué cuánto, en una nota de una página. Con esa nota nosotros fuimos a promover un amparo constitucional en base al procedimiento que establece la acordada 1005. No es propiamente un amparo en el sentido estricto de la palabra, sino que es el procedimiento que estableció la Corte para que la ley de acceso a la información pública pueda cumplirse. Presentamos ese amparo, cayó en un juzgado y la Itaipú, cuando contestó, articuló una excepción de inconstitucionalidad. Eso se fue a la Corte ya en el año 2002. El expediente es número 95, va a ir a la 2022. Y nunca más después se movió el expediente. Intentamos nosotros acceder, terminó el periodo, ruido aquí, ruido allá, ¿verdad? Y ahora yo presenté mi primer urgimiento y el expediente está en el despacho del doctor Víctor Ríos. Porque hay que decir que en este caso es el juzgado ante quien se articula la excepción que actúa, y cuando remite a la Corte significa que ya se admitió la acción. Ya no hay una resolución de admisibilidad en la Corte, sino directamente debe pronunciarse sobre el fondo de la cuestión. Y esto es muy importante, Raúl, porque creo que tenemos de una buena vez que ser serios y de cerrar el círculo. Esa argumentación que da la Itaipú para blindarse, para que no se pueda auditar la Itaipú, para que no pueda entrar Contraloría, para que no pueda entrar la BNCP, para que nadie pueda acceder a información relevante, la Corte tiene la obligación de pronunciarse, porque la Ley 5282 de manera específica, en su artículo 2, cuando habla de fuentes públicas, define a las entidades binacionales como sujetos obligados de la ley. Y ellos, sin embargo, invocan supuestamente un tratado y dicen que le tienen que pedir permiso al Brasil para poder darnos información de cómo gasta los fondos socioambientales, que son fondos públicos paraguayos. Y ese es, digamos, el trabajo que estoy haciendo en este momento, porque creo que con el escándalo de los pupitres chinos, donde nosotros no sabemos por qué se direccionó esta licitación, cuál fue el motivo por el cual se canceló el primer llamado, cómo se están realizando la confección de los pliegos de bases y condiciones. Recordemos que eso tuvo un desembolso de 35 millones de dólares. Y hoy ya existen 6 licitaciones por 11 millones de dólares que tampoco sabemos cómo se va a manejar. Es imperioso, tal vez ya no nos sirva la información que solicitamos en su momento, pero el fallo sí va a servir como un precedente donde de una buena vez nuestra Corte Suprema de Justicia indique a la Itaipú y obligue a la Itaipú a cumplir con un mandato legal, que es abrir las cuentas, abrir el presupuesto al escrutinio ciudadano. Entiendo. Creo, ahora que me acuerdo también, doctora, había un amparo también que se habían hecho, creo que eran los comunicadores, asociación de comunicadores o algo así, que habían planteado una acción también contra un rechazo, también un amparo de acceso a la información pública sobre la Itaipú, que tampoco hay un fallo. Yo definitivamente no descarto que este no es el único caso probablemente que haya ocurrido, ¿verdad? Pero sí es un caso que para nosotros es importante urgir. Yo consulté con Pavón porque yo no sigo tan puntillosamente la jurisprudencia de la Corte, tengo que decirlo, hay demasiados precedentes, y él me indicó que él tampoco recuerda ningún caso en donde la Corte se haya expedido, sea en este o en otro, ¿verdad? Entonces, esto de los comunicadores es interesante lo que me señalas.
habría que ponernos también todos los ciudadanos un poco alineados en la vulneración que implica para el Estado de Derecho, para la seguridad jurídica, para el uso correcto de los fondos públicos, para la libre competencia y un montón de derechos que se ven afectados por esta arbitrariedad que ya se hizo costumbre en la Itaipú. Ellos sencillamente, yo te pasé los antecedentes, sí, Raúl, donde vos vas a poder leer en la contestación del descargo que nosotros hacemos, donde justamente en un apartado solicitamos el rechazo de esa excepción por falta de fundamentación, porque no se puede invocar de manera genérica nomás el tratado, donde lo que dice que ellos no pueden informar, donde dice en el tratado que Paraguay le tiene que preguntar al Brasil si puede informar acerca del uso de los recursos que son de la parte alícuota del condominio, digamos, en propiedad, que implica los gastos sociales. ¿Acaso Paraguay le pide permiso para contratarle a cada carruaje que hay? ¿Acaso la Itaipú le pide permiso al lado brasileño cuando tiene que cumplir una sentencia, ya sea por reincorporar a un trabajador, por una indemnización, etcétera, etcétera? Acá hay demasiadas cosas que nos cierran, y además de eso, en pandemia nosotros desmontamos este argumento, porque en esa situación habíamos planteado una ley que finalmente se promulgó, donde se le solicitaba a Mario Abdo Benítez en su momento la utilización de 30 millones de dólares que ya estaban atados a una obra para la pandemia del COVID-19. Y eso se pudo hacer. En algún momento, entiendo yo que en el gobierno de Lugo también estos fondos entraron en el presupuesto. Sin embargo, la Corte nunca tomó partido de manera tal a definitivamente sentar un criterio que se pueda seguir en cuanto a acceso a la información pública. Por eso estamos presentando este primer urgimiento, porque esta Corte, yo no sé, ningún fallo paradigmático no dictó todavía. Justamente, doctora, viendo los antecedentes, la Sociedad de Comunicadores del Paraguay habían planteado un amparo para contra la Itaipú, ¿verdad? Fue rechazado primero por el juez Guillermo Trovato, después se rechazó eso y acudieron a la Corte, pero aparentemente también se rechazó esa acción, pero no sé si... Bueno, a lo mejor era un amparo genérico también, Raúl, no sé, lo conozco. En este caso particular no es un amparo genérico solamente para obligarle a cumplir la ley, sino tiene datos específicos. Puede ser que ese haya sido el motivo, ¿verdad? Capaz que sí, capaz que sí. Entonces, realmente es importante e interesante esto, porque es cierto lo que dice, doctora, respecto a, por lo menos al acceso a la información. Hubo algunos fallos ya también, ¿verdad? Pero me parece que lo más emblemático si sale va a ser el de usted con respecto a la senaduría y también esto de acceso a la información, ¿verdad? Porque en materia penal lo que de repente tiene algunos fallos interesantes. Sí, puede ser que en materia penal, en materia, digamos, de algunas situaciones se haya expedido la Corte, pero en tema de derechos, en el tema de garantías, hay una deuda pendiente. Sí. Y esa deuda pendiente tiene que ser saldada, porque de lo contrario hay que cerrar nomás ya la Corte. Si es que no tienen la espalda ellos para decirle a la Itaipú en momentos en donde se va a renegociar el anexo C y necesitamos acceder a información relevante, la ciudadanía y las minorías, porque todo vos sabés que está copado por el cartismo. Desde los espacios parlamentarios muy poco control se puede hacer. Y después de Semana Santa tenemos otras acciones de incidencia que vamos a tomar contra la Itaipú, porque nos preocupa la renegociación del anexo C y ese hermetismo en el cual se llevan adelante eventuales propuestas de Paraguay, ¿verdad? No están siendo socializadas. Esto es una causa nacional. Nosotros no tenemos a bien tampoco las estrategias. Ahora se suspendió la renegociación por este tema de las filtraciones y se siguen llevando adelante usando los fondos sociales. Nosotros una de las preguntas que hicimos en su momento también a la Itaipú fue
si el presidente manejaba algunos criterios para ordenar cómo se van a gastar los gastos sociales, por ejemplo. Si el presidente decía, acá tenemos que comprar, no sé, por decirte, ya que está de moda, pupitres, si eso directamente implicaba un mandato imperativo para estos consejeros que ganan también más de 100 millones y que no sabemos qué hacen. ¿Cómo lo que se hacen los controles? Las auditorías internas, ¿existen o no existen? Entonces, este fallo, si bien es cierto, está muy vinculado a una asesoría jurídica, nosotros no quisimos en su momento con Edgar ampliar demasiado porque la idea era, ya sabíamos lo que nos iba a responder Facebook, que nos iba a responder, ¿verdad? Entonces la idea era no embarrar demasiado la cancha, sino dejar paso y abrir una compuerta para que la Corte se expida. ¿Son o no son fondos públicos? Realmente, doctora, realmente. ¿Y qué es lo que van a hacer la próxima semana? Me interesa. No, tengo que hablar todavía con los colegas, ¿verdad? Porque en realidad quisiéramos articular algunas acciones colectivas desde la bancada democrática y todavía no sé si voy a tener o no su acompañamiento, si no seguramente que lo haré sola, pero yo creo que sí vamos a poder articular esas acciones para ir abriendo y arrojando luz al manejo absolutamente poco claro de la binacional. Hace un tiempito el diputado Raúl Benítez solicitó que se le brinde mayor información acerca de la famosa Navidad de Itaipú, donde se gastaron más de $700,000, ¿verdad? Y la respuesta fue la misma: nosotros no le vamos a dar información. Yo hago corto, ¿verdad? Obviamente que le florean un poquito más, ¿verdad? Pero esto ya no puede continuar así. Y ahí es donde se abre un poco este fallo para que la Corte de una vez siente si es que esta gente puede seguir. Ellos pues son funcionarios públicos. Un decreto le nombra, un decreto firmado por Santiago Peña, con acuerdo del Congreso, le nombra a Justo Zacarías en el cargo. Nosotros, de hecho, que en el momento que presentamos este amparo, el director del Itaipú era Manuel María Cáceres. Y nosotros adjuntamos como prueba documental el decreto del Ejecutivo. ¿Cómo, si es que se le nombra por un decreto presidencial, él va a decir que no es funcionario público? Totalmente, totalmente. ¿Funcionario de qué? Entonces lo que decía el presidente firma su nombramiento. ¿A quién lo que le responde? ¿A Brasil? Acá hay cosas que tenemos que dejar de joder ya de una buena vez y empezar a funcionar como un Estado serio, como un Estado de derecho. Y si la Corte sostiene que no son funcionarios públicos, que no están sujetos al Estado de Derecho paraguayo, ¿a qué es lo que están sujetos esta gente? Entonces ya no tendría ningún valor un decreto del Ejecutivo que nombra a los consejeros, se les nombra por decreto del Ejecutivo, y al propio director de Itaipú, con un acuerdo o tienen que refrendar eso los propios senadores. Hay un mecanismo de designación que es absolutamente vinculado al lado paraguayo. Este presupuesto, ¿acaso se le pide a Brasil permiso para una serie de acciones que cotidianamente está realizando la Itaipú? Acá la realidad es que son unos grandes hipócritas, que lo que hacen es, cuando a mí me conviene, yo soy funcionario público y represento al Estado paraguayo. Cuando a mí no me conviene, yo soy una suerte de extraterrestre. Así, alguien que no tiene ni Dios ni patria, que no le responde a nadie. Y eso es sumamente grave a la luz de las evidencias de corrupción pública que se están cometiendo en la Itaipú. Estas becas que ayer se promocionaron con tanto bravío, ¿verdad? Y es que nosotros vemos ahí cuáles son las universidades que se benefician de ese dinero. ¿Hay acaso tránsfugas que tienen universidades que firman convenio con la Itaipú y que después se usa ese dinero? Porque qué fácil que es ser empresario de la educación cuando yo le tengo a la Itaipú como mi principal sponsor. Realmente, hay doctora. cosas que son gravísimas. Entiendo. Doctora, le agradezco muchísimo su tiempo. Muy amable. Vamos a ver cómo se sigue esto. Vamos a estar expectantes de estas medidas que quiera tomar. Interesante el tema y hay que seguir. Así es, te agradezco mucho, Raúl, y ojalá que podamos, por lo menos en el mundo jurídico, generar un debate. Yo escuché ya algunas críticas como a promover un amparo. Y en realidad no es que el amparo per se, yo quiero explicar, no es que nosotros promovemos un amparo.
es que la acordada 1005 establece el mecanismo del amparo para ante la negativa de una institución pública en cumplir la ley de acceso a la información. Entonces, Y es que al final de cuentas, doctora, el acceso a la información pues está en la Constitución y es una garantía y un derecho. Y entonces, a través del amparo se hace. y sí, pero bueno, ya había algunas críticas, hay gente que tiene que leer a lo mejor un poquitito más. Yo tampoco estoy cerrada en mis posiciones, vos sabés que siempre la verdad se construye colectivamente y también soy capaz de retractarme si es que este no es el mejor mecanismo. Pero la verdad es que lo hicimos con mucha rigurosidad, vas a poder leer la fundamentación en el escrito, ¿verdad? Y en algunos condimentos medio simpáticos que podés ver que testamos algunas palabras. Seguro, doctora. Y bueno, de hacer un poco también teoría en un momento en donde gracias a la Corte estoy un poco desocupada, entonces me voy a empezar a ocupar de estos temas que tenemos pendientes también como República. Exactamente. Doctora, le agradezco mucho su tiempo. Muy amable. No, por favor, cariño. Hasta luego, hasta luego. Usted está escuchando